Bueno, vamos a comenzar. Eh, Les mandaba el otro día un correo y les comentaba buenas tardes a todos, buenos días, ¿no? Como espero que estén bien. Este, y gracias por el tiempo. Siempre digo yo gracias porque cuando uno habla tiene oportunidad de hablar uno y conocerse uno mismo y escuchar lo que uno necesita escuchar, ir en ese aprendizaje, ¿no? Entonces, los otros días acá con el equipo de Uriel, el buen Luis, desde Chiapas, dice que quería, van varias veces que habla del método Kaizen, de mejora continua. Y como me puse a investigar un poquito y dijimos, bueno, vamos a poner como un tópico. Siempre cuando he hablado en grupo con ustedes, les digo, si bien hay un cronograma que yo le presento a la dirección de temas a tratar, si hay algún tema en particular que quieran tratar, con mucho gusto lo desarrollamos y lo comenzamos a adaptar para cada grupo, ¿no? Y surgió esto del método Kaizen. Eh, Conversándolo con Horacio, que se los presento, es un buen amigo mío, surgió en una charla, en una comida, y hablábamos de una experiencia que les contaba, digo, pero ¿cuál es la diferencia entre una empresa latina y una empresa japonesa? Yo siempre, desde el punto de vista que me llama mucho la atención, que un lugar como Japón, que pasa desastres naturales, bombas nucleares y muchas adversidades, está a la vanguardia en esto de calidad, de primer mundo, y a nosotros por ahí como América Latina nos cuesta tanto. Y surgió un ejemplo en una planta de producción, por ejemplo, cuando hay una falla, un desperfecto, que en América Latina lo primero que hacemos es resolverlo y por ahí inconscientemente o conscientemente se busca el culpable, el responsable de la falla. Y en la cultura japonesa, me dice, se concentra en encontrar los 5 por qué de la falla, para que no vuelva, se analiza para resolverlo. Y surgió esta duda que hubo con Luis del método Kaizen, así que lo invité y accedió acá Horacio. Horacio fue muchos años el presidente de la Asociación Japonesa de Tijuana, fue quien negoció y se puso el vuelo este de Aeroméxico que pasa por Tijuana a Tokio, representa capitales japoneses que vienen y quieren invertir en México y los ayuda con lo que es el desembarco y todo esto, es presidente o forma parte de ITAC, corregime Horacio, ¿no? De las empresas desarrollistas, constructoras, bueno, y varias cosas, y ha sido reconocido por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón también por la divulgación de la cultura, el idioma y todo esto. Así que le doy la bienvenida para hablar de lo que es el método Kaizen. La forma de trabajar es que de esta charla va a ser que le voy a ir preguntando, haciendo algunas preguntas y si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto puede comenzar. ¿Cómo andas, Roman? Aprovecho de saludarte. Buenas tardes, días, noches, no sé. Bien, pero estoy bien, muchas gracias. Está bueno, está bueno. Es que Roman vive en Polonia, por eso anda con el horario cruzado. Así que bueno. Horacio, bienvenido. Si te querés presentar algo más, yo te iba a empezar con la pregunta, ¿qué es esto del método Kaizen? Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por su tiempo y por la invitación a compartir algunos conocimientos, aunque sea básicos, de parte de la cultura o cultura empresarial japonesa, eh, puntos o temas que han sido cruciales en el desarrollo de las empresas y de la industria, y ya está siendo adoptado a nivel mundial, ¿no? Global. Este, eh, yo soy originario de la Argentina. Yo nací y me crié en la ciudad de Córdoba, en Argentina, en la misma ciudad donde viene Gustavo. Mis padres eran japoneses, nacidos en Okinawa, que es el archipiélago de isla al sur de Japón. Este, Tuve la oportunidad de visitar Japón 2 veces, una por una beca de 10 meses, me quedé 2 años. Y después regresé porque me volvieron a llamar a amistad que hice durante el periodo de la beca y estuve 4 años más viviendo y trabajando en Japón junto con mi familia. ¿Sí? Y de allí me vine directamente aquí a Tijuana. Para serles sincero, jamás en mi vida ni en mis sueños más, como dirían ustedes, guajiros, me imaginé que iba a parar aquí, aterrizar aquí en Tijuana y me iba a desarrollar aquí en Tijuana. Este, Voy a hacer el comercial. Yo llegué aquí, como muchos,
con una mano adelante y otra atrás, y gracias a la dinámica de esta ciudad y a la apertura de la gente de esta ciudad, he podido llegar a hacer muchas cosas y he podido llegar a donde yo estoy, ¿sí? Entonces yo soy un agradecido de Tijuana, fanático de Tijuana, a pesar de todos los problemas que tiene la ciudad, ¿sí? Para mí no sé si estarán de acuerdo, es de las mejores ciudades del mundo para poder vivir y desarrollarse, ¿sí? A pesar de todos los problemas que tiene. Terminando con eso, quería hacerles una pregunta a todos. ¿Qué conocen del método Kaizen o si alguna vez lo escucharon y qué es lo que ustedes creen que puede hacer? No es pregunta de examen, es pregunta para Luis. poder posicionarnos de dónde podamos arrancar, ¿sí? Ok, bueno, de mi lado, la primera vez que tuve conocimiento de ese método fue por un maestro que me enseñó a programar aquí en Tuxtla Gutiérrez. Él era Leonardo Yamazaki, también México-japonés, y él nos explicó lo de mejora continua. Y por ejemplo, si ya terminaste algo, vuelves a pensar cómo lo hiciste y qué se puede mejorar de lo que hiciste. Y ese concepto me quedó para ese método. Ok, perfecto. ¿Alguien más? En mi caso nunca lo había escuchado hasta que lo mencionó mi compañero Luis. Ok. No es vergüenza no conocerlo y no haberlo conocido hasta ahora, como comentó Román, ¿sí? ¿Los demás tienen algún conocimiento, aunque sea básico, de lo que es el concepto Kaizen? No lo hemos visto. Bueno, y al menos yo no lo he visto ni lo he implementado, al menos con ese concepto, ¿no? Probablemente trae algunas ideas que sí, que conocemos tal vez por algún otro método, ¿no? Ok. Ok, entonces vamos a partir de lo básico, ¿sí? Veo que la única persona que ha tenido experiencia y lo ha aplicado de alguna manera fue Luis, ¿sí? Es Luis. Entonces, hay muchos métodos, por sobre todo que se utiliza en la industria, por sobre todo de producción de productos japoneses, que si nos vamos, remitimos a los orígenes del porqué de esos métodos, lo vamos a poder aterrizar mucho en nuestras cosas de la vida diaria, ¿sí? El método Kaizen es un método donde dice que eh, hay que crear una dinámica de mejora continua en los procesos industriales, en lo que se basa en cambios simples, concretos y baratos, ¿sí? No es cambios radicales, sino sobre lo que está haciéndose, cómo ir mejorándolo, ¿sí? Entonces, la base para poder llegar a tener una buena aplicación del método Kaizen es conocer bien qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿sí? Esto también se puede llevar hacia la vida personal de uno, ¿sí? Uno también puede aplicar el método Kaizen en la vida de uno, ¿sí? Pero primero se tiene que conocer uno mismo antes de poder aplicar ese método, ¿sí? Entonces, para poder aplicarlo en un proceso, es necesario conocer bien en detalle el proceso para poder ver en dónde se puede ir mejorando, ¿sí? ¿Okay? Este método Kaizen se basa en un concepto japonés ya centenario. Este concepto se llama Moptai-nai. Moptai-nai. Si quieren, el resumen de esto yo se lo voy a pasar a Gustavo para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Porque son palabras nuevas y una de esas se lo digo ahora y en 2 minutos se olvidaron qué es lo que le dije, ¿sí? Okay. El concepto Moptai-nai lo puedo traducir, eh, lo voy a leer, en el ámbito del reciclaje como arrepentimiento por desperdiciar, ¿sí? Y es utilizado actualmente por ambientalistas japoneses, aunque también se ha globalizado.
Este concepto filosófico se basa en la amplia campaña de reciclaje japonesa de las 4 R's: reducir, reutilizar, reciclar, respetar. La historia dice que esta palabra se comenzó a utilizar en la época del periodo Edo, en la época donde reinaba en Japón los samuráis, ¿sí? Del 1600 al 1800. Y ellos decían, si comprabas un kimono, que es la vestimenta típica japonesa, lo debías usar entre 10 y 20 años, ¿sí? Reparándolo una y otra vez, cuando ya no puedes llevarlo más puesto, lo convertirías en un trapo de limpieza, ¿sí? Y cuando ya no lo puedo usar como trapo de limpieza, lo puedo usar para encender el fuego para cocinar, porque en esa época no existía el gas, solamente era leña, ¿no? Se cocinaba leña. Entonces se utilizaba para iniciar el fuego de la leña, ¿sí? Y después, aparte, las cenizas que quedaban tampoco se desperdiciaban, sino que lo usaban para limpieza de los platos, ¿sí? Entonces, la gente del periodo Edo tenía sentimiento muy fuerte por las 4R y respeto hacia todas las cosas. ¿De dónde viene esto? Dice, el concepto mottainai es una de las principales razones que muchos japoneses no dejan ni un grano de arroz en su cuenco cuando comen. Yo tengo esa costumbre, ¿sí? Porque dicen que es una forma de respetar a todos los que estuvieron en la cadena de producción para que ese arroz llegue a tu mesa y tú te puedas alimentar, ¿sí? Entonces, dejar algo es como una falta de respeto hacia esas personas, ¿sí? Entonces, pero esta idea tan arraigada en la cultura ya va mucho más allá de respetar los recursos que tenemos y no desperdiciarlos. Es un principio que va más allá del desperdicio cero, para invitarnos a usar las cosas con sentimiento de respeto y gratitud, ¿sí? Grábense bien esta palabra, no solamente respeto, sino gratitud, ¿sí? También nos invita a reflexionar sobre la manera que aprovechamos o malgastamos nuestro tiempo y nuestra energía, no solamente las cosas, ¿sí? Mottainai significa, está formado por dos palabras: mottai, que significa el valor intrínseco de un objeto material, y nai significa ausencia o carencia. Los budistas solían usar esta palabra para expresar su pena cuando se desperdiciaba o se hacía mal uso de algo de gran valor o de naturaleza sagrada. De hecho, el deseo de mostrar respeto por las cosas surge de la creencia budista de que todo tiene una esencia y está interconectado, de manera que cada una de nuestras acciones tienen consecuencias, ¿sí? Pero esto no significa que se debe desarrollar un apego poco saludable hacia las posesiones, entendiendo como una resistencia a desprendernos de las cosas que no necesitamos. Más bien se trata de no tirar a la basura aquello que puede seguir siendo útil, ya sea a nosotros mismos o reconvirtiéndolo en otro objeto a otras personas en su estado original. Al tratarlo con respeto, los japoneses honran la historia de ese objeto y cuando llega el momento de eliminarlo, le dan una despedida digna y responsable, ¿sí? Entonces, respeto, ¿sí? Respeto. El día que tengan oportunidad de ir a Japón, dense la oportunidad de dar vueltas por los mercados de segunda. Aunque ustedes no se lo imaginan, sí hay mercado de segunda en Japón. Pero los objetos que se venden ahí están todos en perfecto estado. No hay nada roto, desalineado, desarreglado, o sea, está todo en perfecto estado. Si te lo venden en una condición que tú lo puedas usar sin necesidad de tener que hacer algo, ¿sí? Si tú lo compras, en su momento cuando tú lo quieres vender, lo vendes también en un estado adecuado para que el que lo compre no tenga que gastar algo más para poder usarlo, ¿sí? Acuérdense el nombre Don Quijote, ¿sí? No creo que se lo vayan a olvidar. Es una tienda que es muy popular en Japón, que está en las salidas o la entrada de las estaciones de trenes más grandes, y ahí venden muchos objetos usados, pero que están en perfectas condiciones y muy baratos, ¿sí? ¿Okay? Si vamos a la parte psicológica del concepto mottainai,
se pueda traducir también como arrepentimiento por desperdiciar. Por lo tanto, es un principio que no solo se refiere a las propiedades, sino también a los conceptos más abstractos como el tiempo o un talento o la energía personal, una oportunidad o incluso nuestra propia vida. Y es que en ese sentido general todos podemos adoptar el espíritu Mottainai para aprender a respetar, apreciar y aprovechar los recursos de los que disponemos en nuestra vida cotidiana, incluyendo también nuestras capacidades, virtudes y dones. Ahora, no sé si van entendiendo el por qué introduje este concepto Mottainai para poder ver el concepto del método Kaizen, ¿sí? Y aquí Horacio. viene, sí, Perdón. Sí, vos sabés que quiero destacar justo cuando comentás eso, ¿no? Si hacemos un análisis, siempre para llegar a un punto es necesario comprender el origen, y yo creo que forma parte esto de la cultura japonesa, lo que hemos hablado con vos algunas veces. En algún momento hablamos en alguna presentación, te cuento, Horacio, ¿no? Hablamos del cambio de actitud y cómo nos centramos, que entre medio hablamos de lo que era la meditación, el mindfulness, la parte genética del cerebro, neurológica, digamos, para ese trabajo, y terminábamos hablando de conceptos japoneses. Hablamos del Ichigo Ichie, del Ikigai y todo esto. Y me recuerda mucho esto que estamos hablando, porque el objetivo era, era el sentido de la vida en esa charla de cambio de actitud, de encontrar nuestro sentido de vida. En este caso, para encontrar el método de mejora continua, en realidad son los principios que respeta la cultura japonesa para que lleguemos a eso. O sea, si a mí no sé si alguien quiere, me gustaría que aporte como qué destacó de esto. A mí me quedó, por ejemplo, que es valorar todo lo que es la cadena hasta llegar al trabajo que vamos haciendo, como el agradecimiento que decías vos, ¿no? De la comida que pusiste el ejemplo. No sé si estoy en lo que va con las R's, después lo veré en la presentación, ¿no? Pero lo relaciona el origen del Kaizen, de la mejora continua, en el respeto a todo el proceso que se realiza para llegar a tener un resultado, ya sea un servicio como de un producto. sí, ¿Alguien quiere, efectivamente. quiere comentar algo? ¿Alguna duda? Ok. Sí. Hay de dos sopas, ¿sí? O soy muy bueno explicando, o no entendieron nada, ¿sí? Espero que sea lo primero, ¿sí? Ok, este, pero el principio, en la parte personal de uno, el concepto Mottainai lo puedes aplicar, pero primero te tienes que conocer tú mismo, ¿sí? ¿Qué eres, quién eres, cuáles son tus habilidades, cuáles son la parte positiva tuya y la parte negativa tuya, para poder ir mejorando y aplicando el Mottainai en tu vida, ¿sí? Y en ti mismo, ¿ok? Hay una frase que a mí siempre me quedó grabada de un libro que leí sobre los jesuitas, porque yo tengo formación jesuita, ¿sí? Este, el padre San Francisco de Loyola, no Loyola, que fue uno de los fundadores los jesuitas, decía, para que puedas tú hacer algo o crecer o mejorar, primero te tienes que conocer tú mismo, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esa es la base para lo de uno. Para lo de un proceso productivo, es conocer bien el proceso productivo, ¿sí? Y a partir de ahí, es como comentaste tú, Luis, que te dijeron, es a partir de ahí que tú puedes mejorar, ¿sí? Porque va habiendo detalles donde tú puedes mejorar, ¿sí? ¿Okay? Por eso el buzón de sugerencias en la industria japonesa son muy importantes, porque ahí los que están trabajando día a día en la línea de producción son los que van viendo los detalles de qué cosa está bien, qué cosa se puede mejorar. Y se toman muy en cuenta esas sugerencias y se van aplicando el Kaizen de esa manera, ¿sí? ¿Okay? Entonces, siempre es importante conocer lo que se va a tratar de mejorar. Si no, no hay forma de mejorar, ¿sí? ¿Okay? No sé si quieren que les Y comente. un principio que hacemos en energía es que para poder mejorar un proceso, primero hay que medirlo, para conocerlo, para ver sus áreas de oportunidad y a partir de ahí aplicar la mejora continua. Así Imagino es. que ha de ser una base para lo que hacen en ISO 9000
en la industria, ¿no? Así es, o sea, todo va entrelazado, o sea, le ponen Claro. un nombre propio a las cosas, pero tú puedes encontrar eso mismo aplicado, el concepto de la misma manera, para aplicar un poco diferente y tiene otro nombre, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. O por ejemplo, tenemos una ingeniera, Valeria, que está haciendo una maestría en economía circular, que la economía circular trata de que todo lo que usas en tu proceso sea reutilizado. Y eso pues lo veo con muy buenos ojos porque hoy en día cuando los recursos se están agotando, el que tengamos que reutilizar todo lo que usemos en la producción, pues claro que es un aporte a nuestro medio ambiente, ¿no? Así es. Y ahí llegamos al concepto Mottainai en esa parte, ¿sí? Claro. Que eso nos pasa incluso hasta nosotros en software, ¿no? O sea, tenemos reutilización de código, pues tenemos mejora continua en documentación, en clases, en un montón de cosas que utilizamos, ¿no? O sea, aquí no se desperdicia tampoco ni siquiera código, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Inclusive cuando uno cocina un platillo, cada vez lo va mejorando, porque le va aplicando el concepto Kaizen y el concepto Mottainai, ¿sí? O sea, en cualquier acción de tu vida siempre va a estar mezclado ese método de Kaizen, ¿sí? Porque uno naturalmente lo va buscando, ¿sí? Entonces, integrarlo con el concepto Mottainai es cuando tú realmente aprovechas todos tus recursos y no desperdicias nada, ¿sí? ¿Okay? Entonces, tenemos que volver a la base de los conceptos de todos los procesos, ¿sí? Poner el nombre propio como el que a ti más te guste, pero llevar a cabo ese proceso de mejora, ¿sí? ¿Okay? Ok, si quieren, les puedo plantear el tema del origen del método Kaizen, ¿sí? El padre del método Kaizen se llama Kaoru Ishikawa, ¿sí? Que comenzó a trabajar con este método, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial por la situación en la que estaba Japón, ¿no? Llegando a construir ideas que crearon el famoso CTC, Control Total de Calidad, ¿sí? Que en donde está muy metido el método Kaizen, ¿sí? El método Kaizen con el señor Ishikawa se representa por el famoso diagrama del pescado. No sé si alguna vez lo vieron, ¿sí? Que tiene la cabecita y tiene el espinazo y tiene las costillas de los huesos, y cada uno de esas costillas representan cada uno de los procesos para poder llegar al producto o al problema, ¿sí? Entonces, eso ¿en qué te ayuda ese método? En ver en una sola pantallazo todo el proceso y poder analizar detalladamente cada uno de los pasos del proceso y encontrar dónde está el problema o dónde se puede mejorar, ¿sí? Se usa eso mucho, ese sistema, con las 4W, las 5W, ¿sí? Que son los 5 why, ¿sí? 5 why, ¿sí? ¿Por qué? El por qué, ¿sí? ¿Okay? Y se encuentra, se hace el análisis de la raíz del problema de esa manera, ¿sí? ¿Okay? Entonces, si continuamente nosotros en GCE hacemos método de 5 porqués, eso significa que ya estamos usando, entre comillas, o aproximándonos al método Kaizen. Sí, señor. Ah, mira, ok, no sabía. ¿Okay? Nada más que en este caso estamos viendo el método con un nombre propio, ¿sí? Pero Claro. ustedes lo estaban utilizando de una forma que esa no lo conocían a través del nombre propio, pero es Kaizen eso, Ah, oh, qué interesante. ¿ok? Entonces, a eso nosotros le agregamos el concepto de respetar lo que se está usando y tratar de no tirar cosas, desperdiciar cosas. Ya con eso integra ese concepto de Kaizen con el concepto Mottainai y ya hace lo que recién hablaba de economía circular, ¿no? Claro, entiendo.
Entonces, ¿Cómo se, todo, sí, adelante. perdón, ¿cómo se llena este diagrama de pescado? Lo recuerdo en una materia de mi carrera, en ingeniería industrial, pero fue Chicago, ¿no? sí, el método de Chicago. Pero, ¿cómo se llena ese diagrama del pescado con los 5 por qué? Ok, a ver. Yo no sé si te estoy desviando con esa pregunta. No, 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 al contrario. Al contrario, las preguntas siempre son bienvenidas, ¿sí? Este, Sí, yo lo que quise, diría a vos, Horacio, te digo, ¿no? En base a la pregunta de Alfonso, es por ahí más de los pasos, es también ir compartiendo la experiencia tuya con las maquilas en la industria aquí en México, con cómo se fue aplicando, ¿no? En las ok, empresas japonesas. por ejemplo, de acuerdo a lo que he visto y he experimentado en maquilas de origen japonés en sus sistemas de proceso, cuando hay un problema, inmediatamente ellos tienen un formato para buscar la raíz de los problemas, ¿sí? Del problema. Entonces, se basa en las 5 por qué, ¿sí? Después, con esos 5 porqués, tú puedes formar lo que es el diagrama de Ishikawa, los huesos del pescado, ¿sí? Entonces, cierra los ojos, imagínate que tienes un pescado, pero los puros huesos del pescado, pero enteros, ¿sí? Tiene los huesos de la cabeza, que es el problema que estás analizando, ¿sí? Tiene lo que es la espina dorsal, digamos, del pescado, y después tiene los huesos laterales, que son las costillitas del pescado, ¿sí? Cada hueso lateral significa cada uno de los pasos del proceso de producción que han ido llevándose a cabo para ese proceso donde hubo un problema, ¿sí? Entonces, vas analizando hacia atrás cada uno de los pasos, ¿sí? Y cada uno de los pasos es un hueso. Y en ese hueso tú pones cuáles son los procesos que se aplican en ese paso, ¿sí? ¿Ok? Puede tener 6 huesos, puede tener 4 huesos, puede tener 10 huesos, ¿sí? Y a partir de cada uno de esos puntos, tú vas analizando qué se hizo en ese momento, ¿sí? O sea, y qué no se hizo. Y entonces, a partir de ese análisis, tú vas a encontrar dónde se generó o dónde se inició el problema, ¿sí? Entonces, el japonés, cuando hace ese análisis, dice, yo no busco culpables, porque la falla o el problema se originó por un problema o una falla en el sistema, en el método, no en la forma en que trabajó las personas. Obviamente, si tú no controlas la forma que trabajan las personas, es una falla de control del método de proceso, ¿sí? No de la persona. ¿Okay? Entonces, si yo quito esa persona, pongo otra, va a volver a ocurrir la misma falla, porque no corregimos el por qué que se generó la falla anterior, ¿sí? Entonces, para el japonés no es buscar culpables, es buscar dónde se produjo el error en el proceso, en el sistema, ¿sí? Y eso es la forma de analizar los problemas a través del método Kaizen, ¿sí? Con el diagrama de Ishikawa, usando las 5 por qué, ¿sí? No sé si más o menos se entendió. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Eso sería parte de los principios fundamentales del Kaizen, Horacio? Sí, serían los principios fundamentales Kaizen. Después hay distintas formas de analizarlos, como por ejemplo las 4M o las Claro, 7Ms. Esos ya son detalles, ¿no? Y sería la después, implementación esa. en la implementación, sí. ¿Sí? El análisis ese del diagrama de Ishikawa se hace a través de esa 4M o 7M, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿hay algún enlace de este método Kaizen con el método Lean o de producción esbelta? Sí, señor, sí lo hay, ¿sí? Y el método Lean es una parte del Kaizen, ¿sí? Muy específica, muy desarrollada aparte, en donde se trabaja con 3 conceptos bases, ¿sí? Con palabras japonesas. Muda, Mura y Muri. No sé si alguna vez lo escucharon. No de mi parte. Ok, No. ok. Muda, en realidad esa palabra significa desperdicio. Mura
es pérdida de tiempo. Y Muri es hacer esfuerzos innecesarios o más allá de lo que realmente se pueden hacer, ¿sí? Entonces, el primer proceso de análisis para poder llevar una producción al sistema Lean Manufacturing, tienes que empezar a ver cuáles son los muda que tienes en tu proceso, ¿sí? El desperdicio de material, de lo que se va haciendo a través de la línea de proceso, ¿sí? Y después ver el mura, ¿sí? Que es donde, por ejemplo, se para la línea de producción porque no llegó cierto producto o porque faltó alguien, ¿sí? Entonces ese es el murá, ¿sí? Entonces tenemos que lograr que el proceso sea continuo y suave sin ninguna interrupción de por medio, ¿sí? Entonces, en el murá, no en el mudá, en el murá se analiza lo que es el transporte y la ubicación de la gente y de los productos, ¿sí? Para que no se pierda tiempo en la persona tener que pararse a buscar un producto una parte para poder seguir su trabajo, ¿sí? Y en el transporte es para que todo esté lo más cerca posible y no se pierda tiempo en lo que es el transporte mismo, ¿sí? Y el MURI es tratar de sacar provecho más allá de lo que puede dar cada uno de los trabajadores de los equipos, ¿sí? Que en su momento, si lo esfuerza demasiado, o la persona se viene abajo o el equipo se descompone, ¿sí? Entonces tiene que hacer todo un análisis muy detallado del proceso de producción para encontrar dónde están esas fallas con Murá, Muri y Mudá, ¿sí? Ese es el proceso de producción de manufactura esbelta, ¿sí? Tienen muchas formas de analizarlos, ya eso lo tienen que ver en detalle en cada uno de, de los cursos o de las capacitaciones que quieran tomar aparte, ¿sí? No sé, básicamente es lo que yo les quería comentar. ¿Tienen preguntas que hacer? En el documento que le voy a pasar a Gustavo, al final hay unos videos de YouTube donde tocan varios de los temas que hemos visto ahora, como para que se ubiquen, ¿sí? Algunos no son muy buenos, pero hay algunos que son muy buenos, ¿sí? Siempre lo que es un video o lo que es imagen muestra o enseña más de lo que dicen las palabras, ¿no? No sé si tienen Bueno, preguntas. si alguien quiere preguntar algo, adelante en base a la experiencia, ¿no? Porque a mí se me cruza conocer tu experiencia en las maquilas como para poner ejemplos de proceso, pero a mí en la personal, con mi especialidad, siempre me llamó mucho la atención el valor que le dan al origen de las palabras, la etimología en Japón, ¿no? Pero abierto a que si alguien, no sé qué le pareció, alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran ampliar. Elena, Luz, ¿cómo lo viste vos? Me pareció muy interesante lo que nos comentó porque pues es algo que en verdad yo no lo había escuchado antes. Bueno, lo había escuchado pero como muy específico en cuanto a la mejora continua nada más, pero lo demás que nos comentaba no. Gracias, Luz. Luis, Bueno, de mi lado, pues lo que sería Kaizen casi siempre lo asocio con metodologías de desarrollo como metodologías ágiles, metodologías Scrum, donde terminas el proceso y vuelves a iniciar otra vez dentro del mismo proyecto para analizar cómo va, por ejemplo, en mi caso, que sería de datos, cómo llegan los datos, a dónde van, por qué se van a ese lado, qué pasa si no tomo en cuenta tal situación, si pasa tal situación, qué debo de hacer, y cuando llega a tal situación, qué puedo esperar para que no se detenga, o cómo puedo resolver el problema antes de que llegue. ujú. Esa sería la forma en que la estoy utilizando como un tipo de metodología.
Horacio, ¿querés ampliarle algo a Luis? Sí, sí, un punto que se me pasó comentarle es que una parte también base del método Kaizen son las famosas 5 S. Yo creo que eso lo habrán escuchado alguna vez. Bueno, en mi caso no sé si lo escuché, ya me olvidé, pero no recuerdo en el momento. Contanos, Ok, ¿cuáles son? las 5 S son Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, ¿sí? Es orden, limpieza, ¿qué más era? Orden, limpieza, ahora les digo. Orden, limpieza, estandarización, optimización, ¿sí? ¿Qué logras con esto? Es que el lugar donde tú trabajas está perfectamente ordenado, no pierde tiempo en buscar las cosas, por sobre todo las herramientas y las partes, ¿sí? Entonces, es como el ABC en el control de proceso de calidad que usan los japoneses en sus temas de producción, ¿sí? Pero ¿saben lo chistoso de todo esto? Es que las 5 S uno lo estuvo aprendiendo con su, con su mamá desde niño, ¿sí? ¿Cómo? Con su cuarto, ¿sí? Ordena el cuarto, límpialo, manténlo limpio, bla, bla, bla. Es parte de las 5 S, eso, ¿sí? No es solamente se utiliza el 5 S en la parte industrial o empresarial, se utiliza en la vida diaria, ¿sí? Y como pueden ver, los japoneses, todos esos conceptos de la vida diaria los llevaron a distintos procesos de control industrial, de mejora continua, de mejora de calidad, etcétera, ¿sí? Entonces, vuelta a lo mismo. Hay que volver a las bases para poder llegar a aplicar todo eso. Entonces, una vez que uno está convencido de eso, lo puede llegar a aplicar, ¿sí? Si no está convencido de eso o no la entiende, no lo va a aplicar por más que te lo expliquen, ¿sí? Entonces, el cambio tiene que ser a partir de uno. Igual que a las personas que están trabajando en la línea de producción, a los trabajadores, también hay que enseñarles eso para que ellos realmente estén convencidos de que eso va a hacer que no solamente mejore su vida, sino también su forma de trabajar y la calidad de lo que están fabricando, ¿sí? ¿Sí? Te hago una pregunta, Horacio, Sí. sin desviarme mucho de tema con todo esto. ¿Qué diferencia ves vos entre un líder japonés y un líder en América Latina? Cuando mandan un director de Japón que siempre has estado trabajando de la mano con ellos, ¿no? Como siendo intermediario, traductor en algunos casos. ¿Qué diferencia ven en el estilo de liderazgo japonés y el latino? Me parece que son conceptos muy diferentes, ¿sí? El japonés, la cultura japonesa eh, está muy imbuida por dos conceptos. Uno se llama honne y el otro se llama tatemae, ¿sí? ¿Qué significa eso? Honne significa lo de uno, lo personal, lo íntimo de uno, ¿sí? Tatemae es lo que es el medio donde tú te mueves, ¿sí? Entonces, el japonés muchas veces se comporta de una manera muy diferente en lo que es la parte personal con lo que es en la parte de la convivencia con el resto de las personas y por sobre todo en el trabajo, ¿sí? Entonces, liderar un grupo de japoneses es es menos complicado que liderar un grupo de mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el japonés se adapta al grupo y trabaja por el bien del grupo y busca el progreso y el bien del grupo por sobre su bien personal o su progreso personal, ¿sí? Porque si progresa el grupo, progresa él personalmente también. Es el concepto de trabajo que tiene el japonés y el concepto con el que trabaja el líder japonés con el grupo de japoneses.
Cuando llegan acá a México, sí se topan con una realidad totalmente diferente, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que uno debe perseverar, uno debe luchar para crecer y debe crecer para ser mejor que los demás, ¿sí? Entonces, el concepto de individualismo en nuestra sociedad es muy fuerte, que es completamente diferente al concepto colectivismo que tiene en la cultura japonesa, ¿sí? Entonces, el líder japonés tiene que lidiar mucho con este tipo de situaciones y trata de suavizar las situaciones, tratando de llevar al grupo de manera coordinada y en la manera más suave posible, ¿sí? Pero siempre se topa con eso, ¿sí? Y te digo, una forma que ellos tratan de convencer a la gente es que cuando hay problemas, lo tienen que resolver entre todos, buscando el porqué de los problemas y no buscando culpables, como aquí normal y usualmente se hace, ¿sí? Pero yo digo que esto, no sé si hay algunas personas muy creyentes de la religión católica, pero yo digo que esto es una base de la formación religiosa católica que tenemos nosotros, ¿sí? El concepto de premio-castigo, ¿no? O sea, si haces mala cosa, te castigan. Por eso es que el trabajador en una línea de producción de una maquiladora mexicana, japonesa, perdón, cuando hay un problema, lo primero que hace, levanta las manos y dice, yo no fui, ¿sí? Cuando hay un problema. Y es lo primero que dice, y le pregunta al japonés, oye, ¿qué pasó? Y la primera respuesta que dan, yo no fui, ¿sí? Porque estamos acostumbrados al, a que te equivocas y te castigan, ¿sí? Y ese concepto lo tengo muy arraigado y es muy difícil quitarlo de la cabeza de la gente, ¿sí? Del sentimiento de la gente. Entonces, vuelve a preguntar al japonés. Y entonces el japonés llega un momento y dice, yo no la entiendo a este señor, ¿sí? Yo le estoy preguntando qué pasó y él me dice que él no fue, ¿sí? Pero en realidad, él estaba trabajando en ese momento cuando se produce el problema, ¿sí? El problema se produce cuando él estaba trabajando. Por eso que necesitamos saber qué es lo que pasó para poder nosotros analizar dónde se originó el problema, ¿sí? Entonces, eso es con lo que, digamos, batallan día a día los japoneses con los mexicanos. Poco a poco, eso se ha ido cambiando o adaptando para mejorar las relaciones y yo creo que el trabajo mexicano ha dado varios pasos al frente respecto a ese tema, ¿sí? Yo eso, al menos eso lo he podido ver, ¿sí? ¿Okay? Gracias. Ahora, si alguien le quiere preguntar algo a Horacio, puede ser personal, Sí, puede ser una pregunta de experiencia, lo que quieran, ¿eh? sí, yo tengo una pregunta. Adelante. A lo mejor es un paradigma mal arraigado, Horacio, pero tengo esa creencia de todos estos procesos de mejora continua. Están muy bien aplicados en la industria porque pues tú contratas a una maquila porque van a hacer una pieza con un cierto orden de pedidos. Y eso te permite crear un proceso y mejorar ese proceso que te va a permitir que dure cierto tiempo, toda la producción de esa pieza, ¿no? Pero cuando estás en una empresa que va en crecimiento y que es tan cambiante y que estás descubriendo nuevas aplicaciones, nuevos mercados, nuevos desarrollos, el, el que no te permite tener un proceso que te pueda durar 6 meses, un año y que estás en constante cambio, implementar estos procesos tan estructurados se vuelve complejo. Eh, ¿Cuál es tu opinión o recomendación en este sentido, si es un paradigma mal fundamentado? Ok. Sí entiendo tu pregunta y tu inquietud, ¿sí? Y es cierto eso. A veces, en algunos casos, son paradigmas, en otros casos son eh, desafíos, o como le dicen los japoneses, challenge, ¿sí? Challenge le dicen ellos, que en inglés es challenge, que son desafíos al que uno tiene que ir enfrentando, ¿sí? Entonces, para eso,
ha habido últimamente, bueno, no últimamente, ya en muchos procesos de las industrias japonesas también se está aplicando, que son las líneas de producción modulares, ¿sí? Que son pequeñas y pueden ir cambiando, adaptándose de acuerdo a los cambios que va teniendo el producto, a los cambios que va teniendo lo que van haciendo, ¿sí? Entonces, ya no son líneas de producción largas, gigantescas, donde es un proceso lineal y que hay muchos pasos, muchas etapas involucradas. Ya eso ya casi no se usa. Nomás muchas veces eso se usa en la industria automotriz, pero en la demás industria ya se utilizan sistemas modulares, ¿sí? Para que puedan adaptarse a los cambios que se van suscitando en el mercado. Yo lo que podría comentarle eso no es que les quiera recomendar, sino es ya una, una visión personal, ¿sí? Quiero que busquen de alguna manera interiorizarse del sistema Toyota del pull push. Pull push, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la línea de producción hay que analizarlo desde el final, desde lo que es el producto terminado y regresar hasta el origen de la materia prima, ¿sí? O sea, el proceso posterior jala al proceso anterior, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? El sistema Toyota Pull Push hace que primero se producen las ventas y una vez que llega la información de las ventas, dicen, bueno, vamos a necesitar 500 Toyota Corolla, sedán de 4 puertas, de todo eléctrico, ¿sí? Con aire acondicionado y equipado a full, ¿sí? Entonces, 500, ¿de qué color? Están pidiendo 100 rojo, 50 blanco, etcétera, ¿sí? Entonces, ya tienen qué es lo que tienen que entregar y cuándo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí van haciendo un análisis hacia atrás. Para poder tener eso, por ejemplo, para el 30 de abril, ¿sí? Esos 500 carros ya producidos para poder entregarlos, ¿sí? Con esa variedad de colores y de ese modelo, ¿sí? Con esas características. Entonces, van un paso atrás y dicen, bueno, entonces, antes de entregarlo tengo que tener listo esto para tal fecha. Y así van hasta llegar a la materia prima. Y cuando llega a la materia prima dicen, ¿cuánto material voy a necesitar? ¿Sí? ¿Para cuándo lo voy a necesitar y cuánto lo voy a integrar en la línea de producción? Entonces, es el proceso del final hacia el inicio, ¿sí? Entonces, con eso uno determina la forma óptima de poder realizar esa producción, ¿sí? Un ejemplo, en nuestra vida personal, ¿todos han seguido carrera universitaria? ¿Sí? Creo Bueno, que sí, ok. todos tienen carrera, creo que sí. ¿Cuándo decidieron cada uno de ustedes elegir esa carrera? Unos días Cuando antes de estaban, Sexto entrar. semestre de prepa, ok, sexto semestre de prepa. ok. Y en ese momento, ustedes dicen, bueno, yo quiero estudiar ingeniería, no sé, mecatrónica, por ejemplo, ¿sí? Y te preguntaban a ti, ¿por qué? Porque yo quiero que cuando sea ingeniero, tenga 10, 15, 20 años trabajando, quiero estar trabajando, quiero estar haciendo tal cosa, ¿sí? ¿Okay? Entonces, nosotros en ese momento estaba aplicando el sistema famoso, el sistema de Toyota Pull Push, ¿sí? Nosotros decidimos nuestra carrera de acuerdo a los sueños que teníamos de lo que nosotros queríamos ser en el futuro, ¿sí? A 5, a 10, 15, 20 años, ¿sí? Entonces, vamos retrocediendo y decimos, bueno, yo quiero estudiar ingeniería mecatrónica. A ver, ¿cuál es la mejor universidad que hay en mecatrónica? Tal universidad. ¿Qué tengo que hacer yo para poder entrar a esa universidad? Me preparo para eso, ¿sí? Estamos haciendo el mismo proceso, pull push, ¿sí? ¿Okay? Entonces, volvemos a lo mismo. Todos los sistemas que están utilizando, tan famosos los japoneses,
nosotros también lo hemos estado utilizando, pero una de esas no le pusimos el nombre, ¿sí? Entonces, Totalmente. es que uno esté convencido de que eso funciona, entonces eso lo puede aplicar. Lo que tú preguntaste, Alfonso, es lo que tienen que hacer, ¿sí? Si hay productos nuevos, mercados nuevos, hay que analizar qué es lo que va a pedir el mercado, cuándo lo va a pedir, y uno va haciendo el estudio al revés para decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que tener yo preparado o listo para que cuando eso se pueda empezar a vender o se pueda empezar a usar, cuánto tiempo yo tengo para poder tener eso listo y poder entregarlo? Entonces va viendo todo el proceso al revés y va viendo cuándo tú vas a tener que tener listo todo ese proceso y toda esa materia prima para que tú puedas responder a la necesidad del mercado, ¿sí? No sé si me expliqué. Totalmente, y me deja muy tranquilo porque una de las estrategias que hicimos el año pasado con el equipo de ingeniería es una junta que cada vez que se genera una orden de servicio de un cliente nuevo por un proyecto nuevo, estamos teniendo juntas todos los departamentos, una junta donde involucramos a todos, enseñamos qué es lo que se vende y todos los departamentos empiezan a decir qué es lo que se requiere. Entonces, te agradezco el comentario, bueno, me alienta que vamos por buen camino. No, al Entonces, eso es contrario, algo ¿sí? bueno. Creo que sí se ve la diferencia cuando se hizo al revés, ¿no? O sea, porque muchas veces Sí, empezábamos con qué totalmente. tenemos y qué vamos a ofrecer. Y era donde sí se hacían muchos problemas, empezando desde el diseño del requerimiento, ¿no? O sea, porque lo queríamos adaptar a lo que ya teníamos y no desde la meta, digámoslo así, para hacia atrás, ¿no? Entonces sí, creo que sí es buen movimiento esto de que se ha implementado de las juntas de revisión cuando hay nuevas necesidades. ¿Sí? Porque cuando inicia con lo que necesitas para poder entregar lo que van a necesitar ya como producto terminado, ¿sí? Y no tener que ir adaptándolo, ¿sí? Hay un concepto muy tradicional en la industria japonesa, en la empresa japonesa, que se llama ringi, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una hoja donde cuando manejan un proyecto nuevo, hace un reporte los que están trabajando en el proyecto, que no son los directivos ni los gerentes, sino los ingenieros que están desarrollando el producto, donde explican todo el proceso, ¿sí? De qué es el producto, cómo se va a hacer y todo eso. Y después, esa hoja pasa por toda la empresa, por todos los involucrados en la empresa, ¿sí? Y cada quien lo recibe, lo analiza y da sus comentarios, lo regresa si tiene algún comentario, si no, lo firma y lo pasa a la siguiente etapa hasta que llega al mero mero, ¿sí? Cuando llega al mero mero, el mero mero pregunta, ¿está todo bien? Sí, entonces él pone la firma. Y ahí recién empieza a trabajarse con ese proyecto nuevo. Por eso la toma de decisiones en Japón se tarda mucho. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando se implementa, es muy rápido porque todos saben qué es lo que tienen que hacer. Y es parte de lo que tú comentaste, Alfonso, ¿sí? Que todos se involucran, ¿sí? Todas las partes se involucran. Para que cuando haya algo o se tenga que empezar a involucrar una tercera parte, esa tercera parte diga, ah, yo no sabía, no estoy preparado, ¿sí? Esa era nuestra historia antes del 2023, tal cual. No sabía que habían vendido esto y eso lo erradicamos con eso. Sí, No le habíamos puesto el nombre propio, estuvo bien conocerle el fundamento. ¿sí? Se llama Ringi y el documento se llama Ringi Shop. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora tengo, posiblemente a partir del mes que viene, todavía no sé, pues no me lo confirmaron, pues ya prácticamente es un hecho, que voy a dar un servicio de traducción para un proceso nuevo que se va a implementar en Kyocera. Y en Kyocera se usa el sistema Ringi, inclusive aquí en México, ¿sí? Em, Bueno, estamos sobre la hora. Sé que tienen una junta. Hay unos minutos más, pero no sé si quieren cerramos acá o avanzamos unos 5 minutitos más. ¿Cómo están con Walmart, Uriel? Yo me desconecto, pero muchas gracias, Tim. Horacio, mucho gusto. Sí, también nos Igualmente. tenemos que desconectar. Pero muchas gracias, Horacio, fue muy enriquecedora, te agradezco el tiempo. Gracias, No, al Gus. contrario. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Hasta luego, Uriel. cuídense. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Horacio.
Gracias. Y les cuento, ahí vamos a tener otro invitado en este ciclo que va arrancando, que es el director técnico de la selección mexicana campeona del mundo de fútbol rápido, que nos va a hablar de liderazgo después, así como el buen Horacio acá. Oh, Así que qué bueno, bueno. les Muchas agradezco gracias, mucho, ¿eh? Gustavo. Gracias a Gracias a todos. ti. Gracias, Buen un día. abrazo.